35 minutos. Vamos a hablar ahora con el doctor Carlos Pallarolas desde Ciudad del Este, atendiendo a toda la expectativa que hay en torno a la apertura del puente. Mario Abdo Benítez decía que están en tratativas, en negociaciones con el gobierno brasileño, por lo cual esta semana podría ya definirse una fecha para llevar adelante el plan del gobierno paraguayo. La pregunta es, ¿cómo será el protocolo sanitario? ¿Qué medidas se van a tomar? Porque es todo un desafío para los profesionales de blanco. Claro que sí, teniendo en cuenta que de alguna u otra forma también en el departamento de Alto Paraná están retrocediendo con los casos. Se hizo un buen trabajo en este tiempo, entonces hay que ver cuáles son las medidas que se van a tomar. Doctor Carlos Pallarola, qué gusto poder saludarlo. Buenos días para C9N, Amalia y Mariano. Muy buen día, Amalia y Mariano. Un placer saludarle a ustedes y a la teleaudiencia de C9N. Un gusto, a las órdenes. Bueno, doctor, estamos también muy expectantes, como ustedes, a lo que podría ser esta reapertura. Y en este sentido, ¿cuáles son las medidas que tienen previstas adoptar? Bueno, las medidas teníamos un protocolo ya estudiado hace un tiempo, ¿verdad? Pero era a una apertura de una fase gradual, pero esto se hizo un poquitito más extensa, vamos a decirle, por el hecho de que no se limitó, según tengo entendido, la cantidad, sino quedó limitada a que sea el plazo fronterizo entre los residentes de ambas ciudades, ¿verdad? Bueno, entonces eso amplía un poquitito el panorama, pero también nos da cierta tranquilidad por el hecho de que epidemiológicamente hablando estamos en situación similar con Foz de Iguazú, según los reportes que tenemos del otro lado y nuestros. Nosotros hemos tenido un descenso bastante importante, tanto en casos graves, en los moderados y inclusive en las consultas. Tenemos una ocupación de cama de UTI de 80-85%. De las salas normales tenemos una ocupación de aproximadamente el 20% y tal vez menos inclusive. Y en consultas, tanto en urgencias como en consultorios de cuadros respiratorios con alta sospecha de COVID, también se ha reducido enormemente en la zona. Entonces, del otro lado de Foz también ellos han tenido un pico semanas atrás que por los reportes que tenemos están en disminución. Entonces, como te digo, estamos en una situación casi similar y entonces eso nos da un poco de cierta tranquilidad. El hecho de que, según el protocolo que se va a implementar, van a ser 3 semanas de tránsito exclusivamente fronterizo. Yo creo que es una de las cosas que se están viendo de cómo se hará para que sea solamente primero las ciudades vecinas y luego tal vez ir aumentando a las otras ciudades aledañas, ¿verdad? Pero nos va a dar esas 3 semanas para poder ver un poquitito del panorama y cómo se presenta, si hay un rebrote importante, si no hay un rebrote, si se mantiene la curva en descenso y seguimos con cuadros similares. Entonces, yo creo que va a ser interesante poder testar esas 3 semanas de las cuales se habla de que va a ser un periodo de inicio a Mario. Doctor, respecto a la situación en Foz, ¿verdad? Lo hemos escuchado a diferentes referentes del gobierno decir, en Foz también tienen controlada la situación, pero ¿eso qué significa, doctor? ¿Usted tiene conocimiento un poco más detallado de qué está pasando del otro lado de la frontera para también socializar con la gente? Bueno, según los reportes, hay también una disminución de casos, tanto de consultas, urgencias. Eso es muy similar a nuestra situación, Mariano. Y entonces, por ello es que hablamos de esa tranquilidad, ¿verdad? También ellos estaban con una ocupación de UTI, creo que del 85%, o sea, casi similar a nuestra situación, ¿verdad? Claro, ellos están ahora en el descenso de un pico que tuvieron hace 2 semanas atrás, entonces hay una pequeña diferencia que no, o sea, a favor nuestro, vamos a decir, ¿verdad? Por el hecho de que nosotros tenemos menos casos en este momento, pero no es también una diferencia muy sustancial según lo que comentan los reportes, ¿verdad? Entonces, por ello que hablamos, y una infraestructura, nosotros gracias a Dios tenemos una infraestructura hoy en día instalada muy diferente a la que teníamos al inicio de la pandemia, ¿verdad? Y el Hospital Regional de Ciudad del Este está concluyendo un pabellón de 48 camas equipado específicamente para lo que son cuadros respiratorios con un equipamiento bastante importante y similar al que hay en
en el INERAN y en el Hospital Nacional de Itagüá, ¿verdad? Entonces, en ese sentido tenemos cierta holgura para trabajar. La idea siempre y siempre va a ser los cuidados, que es lo que vamos a seguir insistiendo, Mariano, porque los cuidados es lo que ha hecho que en Alto Paraná y en Ciudad del Este y ciudades aledañas haya disminuido la cantidad de casos. La gente tomó conciencia y eso hay que destacar también. Nuestra ciudadanía se ha comportado de una manera excelente en los últimos tiempos. Vemos un cambio importante en las personas de que hoy utilizan el tapaboca en el centro de Ciudad del Este. Cuando te vas a un local comercial, la gente te dice, los funcionarios mismos, no, señor, tiene que lavarse las manos para entrar, aquí está alcohol, aquí tiene esto. Entonces, eso nos da esa tranquilidad, Mariano, y eso es muy importante porque quiere decir que la ciudadanía ha tomado conciencia. Doctor, a partir de octubre, Encarnación va a implementar el test rápido. ¿Podría darse también esto en el este? Nosotros estábamos viendo el test rápido para hacer un estudio poblacional para ver cómo se ha comportado el virus, pero el test rápido como diagnóstico no está validado en ningún lugar, a no ser que sea algún test rápido específico. Hay algunos estudios hechos en otros países, pero así para lo que es IgG, IgM, no es un estudio. Eso es más para un estudio epidemiológico, como se dice siempre, y no sé en qué no conozco cuál es la medida que van a tomar o para qué van a hacer. Si es también para conocer cómo estuvo la población, cómo se ha comportado y cuál es la prevalencia de probables personas que ya hayan estado en contacto con el virus en algún tiempo. Para eso sí sirve, pero después para diagnóstico propiamente dicho es muy difícil y no está validado en ningún lugar. Planteando un posible escenario allí en la frontera, doctor, Ciudad del Este, ingresa un ciudadano brasileño, justo en las horas en que está realizando ese turismo de compra, comienza a presentar algunos síntomas, se comienza a complicar su cuadro y siente molestias que lo llevan a un hospital. Si se confirma que es un caso de COVID, ¿cómo se procede posteriormente? ¿Qué tratamiento se le daría también a los extranjeros que aquí en el país, como le digo, ¿verdad?, son casos así muy particulares, que presente síntomas, ingresa al servicio de salud y qué pasará después? La idea en esos casos va a ser hacer la primera atención, los primeros auxilios, por supuesto. Si hay algún caso grave, lo cual es muy difícil que venga un caso grave a hacer compra porque ya no va, esa persona difícilmente esté haciendo eso en ese momento, ¿verdad? De todos modos, se va a hacer la estabilización del paciente, hacer los primeros auxilios y una derivación rápida porque va a ser muy difícil para ellos seguir un tratamiento acá cuando tengan ellos necesidad de ser medicados de otra manera, ¿verdad? Y en ese sentido se planteará un tránsito fluido entre la ciudad de Foz. Siempre ha habido, hay un tránsito diferenciado cuando surge un caso urgente, una ambulancia tiene que pasar del otro lado y se activarán los mecanismos para un traslado rápido para que ellos puedan ser atendidos en su país, al igual que nosotros también, ¿verdad? Sí. Si surge eso al otro lado. Siempre van a existir probablemente casos leves primero que entonces con una atención rápida puede ser trasladado rápidamente. La idea por eso era colocar un puesto sanitario en el centro de Ciudad del Este donde puedan recurrir estas personas que puedan tener algún síntoma o alguna descompensación y de ser factible un traslado rápido al otro lado. Claro, es una situación excepcional, pero por supuesto hay que estar preparado para todo, doctor. Por otra parte, nada más aprovechando que usted es referente ahí en la zona del Alto Paraná, lo conoce muchísima gente. Doctor, es importante también hablar con los trabajadores. ¿En qué sentido? Yo quiero aprovechar la apertura de fronteras. Yo quiero estar en mi lugar de trabajo. Yo quiero poder hacer un poquito de plata extra o ver el movimiento, pero estoy teniendo un pequeño tiseré, estoy teniendo una leve fiebre, pero me hago nomás en Botabú para ir a trabajar y asegurar mi puesto de trabajo en estos tiempos difíciles donde hay una luz de esperanza. Pero es importante que los trabajadores ahí de la frontera, doctor,
tengan esa responsabilidad, ¿verdad? Tanto del lado de la patronal, no obligar a sus empleados si es que tiene algún síntoma sospechoso o lo que sea, y los empleados por su parte también avisar, ¿verdad, doctor? Totalmente de acuerdo, Mariano. Mira, una acotación muy importante, y mira, nos pasó eso hace 2 meses atrás, cuando tuvimos el pico. Y se presentaron muchos casos, inclusive recibimos denuncias, pero lastimosamente esas denuncias no eran personalizadas, eran solamente denuncias por WhatsApp o por mensaje de que ocurría eso, y eso sí lo hablamos a través del doctor, con el señor Iván Airandi. En una ocasión le había planteado la situación, pero necesitábamos denuncias concretas de los funcionarios para que si surge esa situación lo hagan en forma personal, ¿verdad? Y responsable, que es lo que necesitamos. Pero eso lo hablamos ya en estos días, lo habíamos hablado con empresarios de tal manera a que cuando surja esa situación, el funcionario tenga el resguardo correspondiente, guarde el reposo correspondiente, por dos motivos. Uno, que va a estar resguardando su local de negocio, su local comercial. ¿Por qué? Porque si él continúa con eso, le va a contagiar también a los demás trabajadores, y de ellos puede llegar a una situación grave, como lo decía. Después, la otra es que si se complica la situación, también él va a estar complicado, porque si surge en algún momento una denuncia, va a tener que responder por eso. Y eso va a ser fundamental ya en la conciencia, y eso justamente lo veíamos entre los funcionarios, y va a depender de ellos hacer una denuncia responsable. Con algunas denuncias que ocurran, ya enseguida la gente va a tomar los resguardos necesarios. Y yo creo que eso es fundamental, y sí, es cosa que se ha hablado, Mariano, porque es algo importante, porque esa es la forma de contener justamente, y eso es lo que tenemos que ver en este tiempo, para que se tengan en cuenta esas medidas, que los patrones, como bien lo decía, que la patronal sea responsable, y que si ese funcionario... Y además que ese funcionario, si guarda el reposo correspondiente, a lo mejor va a volver en menos tiempo inclusive. Sí, claro. Si se complica, no va a tardar 14 días, va a tardar 21 o un mes tal vez, porque eso vemos en los cuadros, que algunas veces cuando no se guarda el reposo ideal, ese paciente puede empeorar. Y entonces, por ello es los dos motivos. Uno va a resguardar a los demás funcionarios, va a resguardar a sus funcionarios, y va a resguardar para que esa persona tenga una evolución favorable y lo tenga de nuevo trabajando con él. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable como siempre. Por favor, Amalia y Mariano, un gusto, que tengan un feriado, que Dios les bendiga, que tengan un buen día a ustedes y a su familia, y a todo nuestro querido Paraguay, y especialmente a nuestro Alto Paraná, que, bueno, en breve vamos a ver qué nos depara el futuro, y ojalá sea bueno. Tenemos expectativas buenas, y ojalá, porque nuestra economía está bastante golpeada. Dios quiera nos acompañe y lleguemos a un buen puerto. Así va a ser, doctor. Lo mejor para todos. Muchas gracias. 7:48, así conversábamos con el doctor Carlos Pallarola desde el este del país para conversar un poquito acerca de la reapertura del puente y todo lo que va a implicar en cuanto a medidas sanitarias. Y ahora...